Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a otra videoentrevista en Latin American Literature Today. Hoy tenemos a un escritor uruguayo fantástico, mapa de las lenguas, es cuentista, novelista, poeta, bueno, tiene una trayectoria, perdón, es cronista también, es coautor de crónicas, y hoy lo tenemos bueno, vamos a conversar en general de su obra, pero sobre todo de este libro maravilloso, El cielo visible. Y pues por ser mapa de las lenguas, por supuesto, tenemos la posibilidad de leerlo en toda la región. Así que, Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y por compartir un poco de esa gran obra que has construido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto reencontrarme con ustedes nuevamente. Bueno, Diego, primero, la pregunta que hacemos siempre para empezar, que creo que es muy clave para entender esa alma y esa esencia de la escritura de alguien es justamente cuáles son las inquietudes, las preguntas, los intereses que dan lugar a tu escritura, dónde arrancas, qué es lo que te mueve la víscera y que te hace sentarte a escribir. Bueno, hay algo, primero que nada, hay algo inevitable y medio incontrolable que estuvo desde siempre. Eh, yo empecé a publicar un poco más grande de lo que se suele publicar ahora, pero escribo desde que tengo uso de razón y ficción escribo desde que tengo desde que aprendí a escribir, digamos. Eh, entonces, por un lado, primero que nada hay una cosa medio eh, inexplicable, como una pulsión bueno, que incluso cuando la he querido frenar o apaciguar o dejar de lado, vuelve a aparecer, ¿no? Como si fuese una mancha de humedad. Y después, bueno, tiene que ver con también con pensar un poco las narrativas y pensar un poco la escritura, y porque yo antes de escribir me dediqué, antes de publicar me dediqué a editar. Teníamos un proyecto editorial en mi barrio, en Nuevo París, que se llamaba La Propia, y en un momento me di cuenta que también yo tenía que trasladar o tenía que ampliar mis reflexiones sobre la literatura a la propia escritura, ¿no? A la mía. Y fue así que empecé como a trasladar un montón de reflexiones y un montón de trabajos y de dudas y de búsquedas que yo venía desarrollando en otros ámbitos, específicamente, bueno, fugazmente en la academia y luego en proyectos colectivos, trasladarlos un poco también a la escritura. Por eso es que eh, quizás por haber hecho un camino distinto y llegar a la escritura como última instancia, es que mi escritura es un poco más rara porque quizá toma reflexiones o prácticas que no vienen de la escritura, que vienen de otro tipo de instancias, como por ejemplo el trabajo colectivo, el trabajo editorial, eh, le- los proyectos autogestionados, la militancia cultural, etcétera, la militancia artística. Entonces, bueno, a veces quizá eso hace que mi literatura se vuelque más, incluso para el ensayo o para una cosa más de reflexión, pero tiene que ver con eso mismo, con que en realidad estoy continuando búsquedas que yo venía haciendo por otros medios. Pero a su vez, no es como te decía, no es un terreno desconocido, es un terreno que yo habito desde antes de aprender a hablar bien, no sé, desde antes de ir a la escuela, que es la narrativa, la escritura, la ficción. Ajá. Y entonces, en esas búsquedas, en esa militancia, me parece muy linda la idea de estos trabajos que se hacen desde abajo por la cultura, generar ciertos espacios. em, Llega al cielo visible en el que tú haces una exploración, digamos, muy híbrida, hay, digamos, una mezcla de géneros, y entras a explorar la historia y a contarnos sobre tu barrio en Montevideo, Nuevo París. De hecho, aquí, es decir, es como ahondar, escudriñar, entrar, entender un montón de cosas
luego aparecen otros temas de la identidad de la familia y demás. Aquí en un momento dices, hay una versión distinta, hablando sobre el Nuevo París, hay una versión distinta a la que me contaron en la escuela. No se trataría de un barrio fundado por franceses dueños de las curtiembres y mataderos, sino que el barrio ya existía gracias al establecimiento de familias italianas, canarias y gallegas, y que luego fue que llegaron los franceses, mucho tiempo después y cuando ya se lo consideraba un barrio. Lo que esta versión no aclara es por qué entonces se llamaría Nuevo París. Y ahí empiezas a hacer un recorrido, aparece un personaje que no sabemos, digamos que una de las cosas más chéveres es que ya todo el tiempo estás buscando, si nos estás contando es cierto o no, si los personajes son verdaderos o no, y creo que ese es el juego más interesante de la escritura del cielo visible. Cuéntanos dónde nace y cuál es como la base, el sustrato que le dio vida al cielo visible. Bueno, el punto de partida es básicamente que yo nací en un barrio que se llama Nuevo París y que bueno, y que estaba, a su vez, estaba en proceso de venirme a vivir a París, que es donde vivo actualmente, y un poco ese juego empezó a disparar a disparar cosas. Y empecé una investigación relacionada a París y a cosas que me interesaban. Por ejemplo, eh, me interesaba mucho algo de París, los 70-80, y esa cosa es cuando la ciudad empieza como a volverse una cosa más multicultural, híbrida y más allá de la imagen de postal, una cosa más imperfecta, más marginal. eh, También partiendo de un poco retomar toda la movida under de rock de los 80 en París, en donde empieza a meterse la mezcla con lo latinoamericano y con lo árabe y con lo africano, a través principalmente de Mano Negra, que en realidad es como la banda que es como el- el mascarón de proa, si se quiere, pero era un movimiento mucho mayor. Y partiendo un poco de esa hibridez que me interesaba muchísimo, empecé como a investigar sobre París y eh, sobre esos universos eh, mezclados, superpuestos, en donde además vivían los exiliados uruguayos de la dictadura. Entonces, en ese contexto por un lado, de terrorismo de Estado, de exilio, había una cosa como multicultural y africana y árabe, y me parecía como un universo fascinante para que estuvieran ahí los uruguayos que somos por naturaleza, estamos muy poco acostumbrados a lo diverso y a lo sí, bueno, a lo multicultural, ¿no? Porque venimos de un país que si bien está formado por migrantes y por una población nativa también incipiente. Eh, no es un país como muy diverso. Fíjate que recién en los últimos años empezó a venir migración de países latinoamericanos y es como que Uruguay está como alterado porque, porque son distintos, ¿no? Y eso en París ya sucedía. Bueno, entonces partiendo de ahí, yo empecé a investigar, pero después la investigación me llevó para cualquier otro lado. Y te diría que hay un montón de líneas, incluso de personajes y de historias que fueron naciendo en el proceso porque es como que querían nacer, ¿no? Querían salir. Yo trato de no cortar esas cosas y por más que me lleven a donde me lleven. Y bueno, y así quedó una cosa medio torrencial, pero hay un montón de cosas que van haciendo en el proceso. Por ejemplo, lo que te contaba, Mano Negra estuvo muy presente en el germen, en la génesis de la novela y después termina teniendo un lugar muy marginal dentro de la novela, que serán unas 10, 20 páginas. Eh, lo mismo con Francia, con París en los 80. Hay como toda una investigación que hice durante años y después termina siendo también, teniendo un lugar menos preponderante.
porque se van imponiendo personajes, se van imponiendo historias, y a mí me interesaba eso. Incluso toda la parte más ensayística o de reflexión sobre el canon y la hegemonía y la literatura tampoco estaba en la idea inicial y se fue dando. A mí me interesa, por eso te decía lo del principio de que eh, la escritura en mi caso es como un lugar donde yo continúo búsquedas que vienen de otros lados, incluso no desde la escritura. Entonces por eso termina siendo, siendo novelas muy caóticas y muy, con discursos integrados muy distintos, que creo que una vez alguien me preguntaba cuál es el hilo, y yo creo que el hilo es el autor, en este caso. Es el autor quien de alguna forma termina siendo el hilo de esas cosas que a primera vista no están unidas. Pero bueno, me interesaba eso, me interesaba la idea de uruguayos fuera de Uruguay, en un territorio en un lugar muy multicultural y diverso. Me interesaba mucho el viaje que hace Mano Negra a Latinoamérica en el 92 en el barco, y al final terminó teniendo un lugar muy chico, pero bueno, son como los disparadores y a partir de ahí eh, empiezan a salir las otras historias. Ujú. Bueno, digamos que es un libro con muchos brazos, con muchas historias, como bien lo dices. Haces también, cuestionas el tema de lo que dices del canon, de la escritura, de lo que significa literatura, de la literatura en el país. Mm, Me gusta esta idea de cómo estamos construidos a partir de un montón de relatos, los que nosotros mismos hacemos, los que hacen los demás. En un momento dices, nunca supe si mi padre inventó eso o si alguien lo inventó y se lo dijo y él lo repitió siempre como una verdad, que es lo que suele pasar cuando construimos historias. Son versiones, las versiones de las versiones. Tú haces obviamente una versión propia. ¿Cómo te relacionas precisamente con ese tema de la memoria cuando se trató de pensar en reconstruir eh, esta cuestión oculta o como no como parte de la historia oficial, sino como de ese otro lado de la historia, en el caso de tu barrio, que también termina siendo una historia de Montevideo, una historia de Uruguay y de América Latina? O sea, es como una cosa que se extiende, que se expande. ¿Cómo lidia con eso? Hiciste mucha investigación, lo que es, hay una cosa también incluso ensayística, pero también está la oralidad, la memoria, el recuerdo, estas historias de lo cotidiano. ¿Cómo ensamblas eso? ¿Cómo lograste ensamblar eso para construir esta gran obra, este monstruo en el mejor de los sentidos, que es el cielo visible? En realidad yo tuve tuve un encuentro con determinadas nociones cuando estaba en mi libro anterior, en mi novela anterior que se llama Sobredosis. En realidad hay una entre Sobredosis y El cielo visible, pero es anterior, eh, donde es una colección sobre discos importantes en la música uruguaya, y yo elegí un disco. Uno podía tener el enfoque que quisiera sobre el disco, y yo elegí, era una colección principalmente de rock y de canto popular, digamos, y yo elegí una orquesta de cumbia. Eh, y empecé, porque era mi gran sueño de toda la vida, empecé a intentar hacer la historia de esa orquesta, ¿no? La, con mayúsculas. Eh, Y luego me fui dando cuenta, charlando con gente que lo había vivido desde otro lado, no solo desde la orquesta, sino desde abajo de la pista de baile, como simplemente los que iban a los bailes todos los fines de semana y cómo lo vivían, que la historia era, según quien la contara, era absolutamente distinta, y ahí entré como en crisis como de ego y decir, ¿quién soy yo para tirar un ladrillo y decir esta es la historia de Caribe con K, que era la orquesta? ¿No? Que además era de alguna forma también una violencia letrada, ¿no? Como ellos no contaron la historia, viene el letrado a decir, esta es la historia, que además seguramente esté bastante alejada de cómo lo vivió mucha gente en su momento. Porque además estamos hablando de una orquesta que su actividad fue cuando yo tenía 10 12 años. Entonces yo dije, ¿desde qué pedestal yo puedo venir a decir esta es la historia definitiva de esta orquesta?
Entonces empecé a darme cuenta de que mi versión no valía más ni menos que la de cualquier otra persona y que se trataba de hacer una red, como una trama, ¿no? Como un montón de nudos conectados, como un tejido imperfecto, pero un tejido eh, interconectado y complejo, y que era lo que lo hacía, lo que lo iba a hacer mejor. Al final, mucha gente terminó decepcionada porque fue al libro pensando que iba a encontrarse la historia definitiva de la orquesta y se vio decepcionada, pero después mucha gente me dijo que mi versión de los hechos le inspiró a ellos mismos a intentar rearmar su versión de los hechos, ¿no? Como realmente era la idea, esta cosa de la trama. Entonces, yo ya cuando empiezo cuando llego al proyecto del cielo visible, yo ya me había bajado de ese pedestal de decir, voy a contar mi historia, la historia, eh, todo como fue, tal cual, la fidelidad y todo ese tipo de cosas. Porque además, cuando empecé a investigar sobre mi infancia, me di cuenta que un montón de cosas que yo repetía, eh, me las había inventado o sea, yo repetía como verdades, me las había inventado mi madre. Se ve que, como para salir del paso, preguntas mías sobre un determinado hecho del pasado, mi madre me ha dicho cualquier cosa. Y charlando con ella para el cielo visible me ha dicho, no, yo no fue así en realidad, yo no sé por qué te dije eso. Y yo durante toda mi vida había armado en torno a esos hechos un relato eh, enorme y coherente y lógico, y al final era una construcción de mi madre. Entonces, en lugar al principio me decepcioné un poco y después me di cuenta que eso estaba buenísimo, que de eso se trataba, de un montón de versiones no, y evitar chequear y evitar eh, comprobar y corroborar, sino que esas versiones realmente eran ciertas y habían sido ciertas incluso aunque se contrapusieran entre ellas. Entonces, con esa noción de red y de red de tejido imperfecto, ¿no? De tejido bastante imperfecto y poco lógico y poco coherente, es que empecé a pensar en la historia de mi barrio por eso es que de mi barrio y de mi familia, por eso es que hay tantos, donde hay huecos, por ejemplo, yo los relleno con ficción, sin ningún problema, porque yo ya trabajé de periodista, yo no tengo lealtad, esa lealtad con la verdad. Que la tengan los periodistas o que la tengan los políticos o que la tengan. Yo estoy contando mi historia y si quiero inventar una parte, la voy a inventar. ¿Qué es lo que hacemos además? Cuando recordamos, recordamos así. Lo que pasa es que son procesos en los que no nos damos cuenta. La memoria rellena con ficción lo que no recuerda. Entonces, bueno, me parecía lindo hacer eso y al punto de que, por ejemplo, en la historia familiar, mi hermano o mi madre me decía, yo no me había acordado de eso que contás ahí. Y de repente eran cosas que yo había inventado. Y lo mismo con el barrio. Hay un montón de vecinos que me paran y me dicen, increíble eso que descubriste sobre Nuevo París o sobre los túneles o sobre... Y a mí no les digo que es mentira, porque están tan enganchados y contentos de que el barrio tenga esa épica que me parece hermoso. Pero en realidad es eso, es la forma en la que recordamos y en la que contamos la memoria, solo que bueno, en mi caso al toparme con ese mecanismo de antemano, pude jugar un poco más con él y, y bueno, yo creo que en definitiva es la historia real, es la historia de mi barrio y me parece, y creo me parece perfecto, por ejemplo, que mis vecinos ahora crean que debajo de sus casas hay una red de túneles. Me parece Sí, que sí. si eso no es una de las cosas buenas que puede llegar a generar la narrativa, no sé qué más puede ser, ¿no? Que esas personas ya ahora vean su casa y su barrio de otra forma. Me parece hermoso y lo que dices, ¿no? Esas épicas que tal vez están incidiendo en esa profesión del barrio, en fin, yo creo que todo eso crea otra ficción también muy bella, que muy valiosa, muy rica, creo que es muy lindo que ese haya sido también el resultado del libro y ese tejido imperfecto me parece bellísimo. Hablábamos
ayer con otro escritor, hablaba de esa prosa sucia también, esa imperfección de la escritura, esos muchos caminos, esos recovecos, esos laberintos que son que son hermosos y que son muy ricos y que uno agradece cuando se encuentra con escrituras así. Y es muy bonito ver pues si lo visible logra eso. Esos túneles están por debajo de Nuevo París, son los túneles también y los caminos y los laberintos que tú has creado en el libro. Para cerrar, Diego, quería preguntarte cómo estás dialogando con la tradición literaria de tu país, cómo conversas con la literatura que se está haciendo en Latinoamérica, cómo lees lo que se está escribiendo hoy en nuestra región. Bueno, es complejo porque yo estoy viviendo en París y en París te reencontrás con otra Latinoamérica. Para empezar, para un habitante de Uruguay, es encontrarse con un montón de literatura que no estaba en Uruguay. Es increíble, pero yo tengo acceso a muchos más autores latinoamericanos acá que en Montevideo. Entonces, de alguna forma, es un resurgir. eh, no sé, me pasó la primera vez que viajé a Europa, que fui a Berlín, a una librería de una Argentina, de latinoamericanos y me hacía preguntas sobre autores latinoamericanos que eran recontra conocidos, yo qué sé, Fernanda Melchor, Gabriela Wiener, Nona Fernández, yo no conocía ninguna. Y era porque en Uruguay no llegaban los libros. Entonces es increíble que yo había reconocido, recuperado la literatura latinoamericana desde Berlín. Y de alguna forma me está pasando eso. Y, y es un juego también a su vez engañoso, porque eh, lo que yo conozco acá también está mediado por el mercado, ¿no? Acá está, como a Uruguay no le importa a nadie, el mercado también a su vez es menos violento y acá el mercado es como que se impone mucho. Entonces, acá sí se lee todavía se sigue leyendo desde el exotismo, del cliché, desde la agenda de moda, desde los cuatro o cinco temas que la academia tiene como preponderantes. Entonces también estoy intentando encontrar esa nueva literatura latinoamericana que no conocía, tratando de correr o de apartar el ruido que hace el mercado, que acá es muy fuerte, porque acá es donde se juega lo importante a nivel mercado también. Eh, y lo mismo bueno, y a su vez me alejó, si se quiere, de la tradición uruguaya que al estar en Uruguay era muy importante para mí, porque yo ya desde que llegué acá ya casi no tengo, yo no estoy leyendo lo que están haciendo mis colegas en Uruguay, eh, no tengo acceso a libros anteriores de literatura uruguaya de años anteriores. Entonces, bueno, de alguna forma estoy viviendo en este momento un proceso de leer el- otro tipo de literatura latinoamericana que no estaba accediendo y alejarme un poco de mi tradición, que es la tradición uruguaya, que igual está y que yo trato igual siempre de dialogar, pero que, bueno, estando acá me encontré con un universo por explorar y que eso, y por un lado lo veo como con mucha fascinación por lo vasto que es y por otro lado un poco con cuidado, como caminando con cuidado, porque acá sí hay tensiones que están presentes, que tienen que ver con agendas y con mercado que hacen mucho ruido, ¿viste? Que hacen mucho ruido y que a veces me encuentro leyendo o leyendo con esa clave, ¿no? Con esa clave de lectura, cuando yo leía o pensaba que leía con mucha más libertad, con mucho menos condicionamiento. Es decir, acá eso está, ese ruido está, y un poco la idea no es apagarlo, sino también convivir conscientemente con eso. Entonces, un montón de cosas que también están en el cielo visible, esas reflexiones, ahora las estoy viviendo, digamos, in situ Sí. y terminan filtrando un poco mi experiencia con la literatura latinoamericana, que te diría que es lo que en un 80% leo, ¿no? Sigo leyendo principalmente latinoamericano, que es lo que, no sé por qué, no te sabría decir, quizás sea para otro encuentro, pero no sé por qué es lo que más me interpela. Ajá.
Sí, eso que dices, el tema del mercado, y hay que ver con perspectiva ciertas cosas también, porque sabemos que están atravesadas por eso y hay un dictado del mercado que también nos va dando línea, entonces también hay que partir sin do- dónde está la lectura auténtica que nace del interés propio y dónde está la lectura que viene dada por eso. Y eso también es una de las cosas más chéveres del cielo visible, porque haces unas reflexiones alrededor de eso, que ser escritor, qué es escribir, qué es estar en el mercado, qué es ser parte del campo, qué es esperar premios, reconocimiento, todo lo que gira alrededor de eso. Así que también esa reflexión es bien interesante. Así que, Diego, muchísimas gracias a todos y todas, pues los invitamos a acercarse al cielo visible, mapa de las lenguas, y bueno, pues espero que tengamos oportunidades para conversar y te súper antojados a todos para que te lean, que se acerquen a tu obra. Bueno, muchas gracias por la invitación.